Hola, sean todos bienvenidos a este podcast de Funda Redes. Hablemos de Hablemos de educación en Venezuela. Funda Redes se ha destacado por ser una organización que ha trabajado en tocar los temas más importantes para cada uno de los ciudadanos de nuestro país. En esta oportunidad, el tema educativo se ha convertido en uno de esos temas, en este caso un poco más álgidos, ¿verdad? Y más no solamente con la crisis económica, social que se vive en Venezuela, sino también por un tema de pandemia, ¿verdad? Que ha sido pues bastante delicado y la educación se ha visto muy afectada. Para eso nosotros tenemos hoy expertos en la materia también de investigación y van a comentarnos hoy acerca del tema educativo en nuestro país. Demos la bienvenida hoy a Yepsi Mayorga. Ella es la coordinadora regional de la Alianza Nacional Todos por la Educación. ¿Cómo estás, Yepsi? Más o menos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es importante, tomar estos puntos de acuerdo a la situación actual de nuestro país. Eso también lo refuerza nuestro compañero, que es Elías Cáceres. Elías, ¿cómo estás? Un placer, verá, agradecido de estar aquí, y es importante, como lo decía Yetsi, tocar estos temas en estos espacios para seguir elevando lo que hoy se vive en Venezuela ante todo el mundo. Sí, Elías cabe destacar que Elías es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos en Funda Redes aquí en el estado Táchira. Y pues nada, ese tema ha sido bastante fuerte porque pues cada familia en nuestro país se ha visto bastante afectada porque bueno, todas las familias están los niños, ¿verdad? Y coméntenos ustedes también acerca de lo que ha sido el tema educativo acá de manera más amplia. En realidad es una situación que se ve bastante de cerca porque nosotros podemos hablar de índices, podemos hablar de cifras, por ejemplo, que 3 millones de jóvenes y personas son excluidas del sistema educativo. Allí podemos encontrar a nuestros niños en la etapa inicial. ¿Y por qué son excluidos del sistema educativo? Principalmente es por los índices de pobreza, porque yo creo que es bueno también hablar un poco de la situación, de lo que estamos viendo, pero también lo que nosotros vemos principalmente en la calle. Sí, nuestros documentos, nuestros informes nos muestran muchas cosas, pero por ejemplo al momento de salir de la calle yo creo que es algo muy común, por ejemplo cuando llegamos a un semáforo y ver a nuestros niños y jóvenes trabajando en la economía informal. Vemos a niños que no están estudiando, sino que están trabajando en la economía informal, limpiando los vidrios. También vemos en los negocios de verduras a los niños vendiendo diferentes tipos de materiales para poder subsistir, porque hoy en día la educación no es primordial de alguna u otra forma y debería ser la prioridad nacional del país. Sin embargo, nuestros niños primero y nuestros jóvenes prefieren trabajar porque tienen que ayudar a sus padres a llevar algún sustento a sus hogares. Es realmente importante tocar estos temas, y lo decía Cristal y lo decía Yetsi, el tema educativo. ¿Quién no se ve afectado por el tema educativo? Sean por nuestros familiares, sean por las personas que hoy viven este tema. Entonces es importante tocar estos temas, por eso Funda Redes ha decidido informar, visibilizar, documentar todo lo que hoy vive el sistema educativo en el país. Por eso Funda Redes tiene un observatorio de educación donde día tras día monitorea, documenta, registra, visibiliza todo lo que hoy vive el sistema educativo en Venezuela. Funda Redes también en sus boletines de investigación, de 36 boletines, 6 boletines van dirigidos directamente a tocar el tema educativo para visibilizar lo que hoy realmente estamos viviendo en Venezuela y no lo que el Estado informa en sus oportunidades para decir lo que hoy vive el sistema educativo en Venezuela. Sí, Lía, es importante, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos boletines que ustedes realizan en la parte de Funda Redes, ¿habrá alguno donde mencione cifras, como hace un momento también mencionaba Yepsi? Sí, realmente la emergencia humanitaria compleja
que vive hoy Venezuela también es algo complejo en el sistema educativo. No solamente es la deserción escolar, no solamente es el salario de los docentes, de los profesores, las condiciones de vida, no es solamente la infraestructura en las zonas educativas, también es la injerencia de los grupos armados irregulares en estas entidades educativas. Fundarredes lo ha documentado, lo ha visibilizado. Entonces es una serie de factores que podemos encontrar en nuestros boletines de investigación, porque la Alianza Todos por la Educación también realiza este tipo de informes, y actualmente el mes pasado sacamos nuestro boletín 35 que lleva por nombre Grupos Armados aprovechan la ausencia del Estado en las escuelas venezolanas. Aproximadamente más de 3.000 estudiantes se ven en riesgo al pasar o estar en estas zonas fronterizas y están inmersos en todo lo que significa vivir en esta zona fronteriza. Tenemos reportes e investigaciones en nuestro boletín donde los grupos armados que operan en estas zonas realizan un tipo de apadrinamiento a jóvenes con el fin de que sean informantes. Entonces es una situación muy grave que no solamente pasa por el tema infraestructura, sino que va más allá. Sí, en realidad es un tema que nos preocupa y en realidad cuando lo vemos es un reto tanto para nuestros niños, para nuestros jóvenes y también para los representantes. Y por ejemplo, en mi caso, no soy madre, pero sí soy tía y veo muy de cerca la situación que sufren nuestros niños y nuestros jóvenes. También como estudiante viví esta situación y es algo altamente alarmante. Por ejemplo, en el estado Táchira vemos muy de cerca el tema de la migración. Y es que cerca de 6 millones de personas migran de nuestro país en busca de oportunidades. Y lo más lamentable es que la mitad de ellos son jóvenes. Entonces, ¿a dónde van nuestros jóvenes venezolanos? ¿A dónde van? En busca de oportunidades y de mejores condiciones de vida. Y esto es altamente alarmante para nuestros ciudadanos porque ¿qué está pasando con el futuro de Venezuela en realidad? Si muy bien la educación transforma vidas y de alguna u otra forma la educación sería el eje principal para transformar la vida de nuestro país. ¿Sí? Es el motor para transformar nuestra sociedad. Entonces aquí es donde es importante tomar en cuenta diferentes puntos que engloban a la educación, como el caso que mencionaba Elías, así como la migración. En verdad, la crisis humanitaria que afronta nuestro país afecta en cada parte a la educación. El reto más importante, que lo nombraba también Yetzi, es poder hacerle entender al Estado venezolano que debe tomar acciones concretas en este tema. Observamos un alto porcentaje de la ausencia del Estado en no cumplir con el derecho a educar a cada niño, a cada joven, a cada persona que decide superarse en el tema a nivel académico. Y el punto que tocaba Yetzi de la migración es realmente importante. Nosotros que estamos aquí en una región fronteriza, vemos a diario cómo jóvenes que están comprendidos en estar ahorita en una aula, en el liceo, en la escuela, lo vemos es caminando a fin de llegar a una frontera y buscar qué hacer con su vida, y realmente es preocupante estas cifras. Sí, Elías, también el tema, por ejemplo, ¿no? Ya vemos ampliamente la crisis que se maneja en la parte de lo que es presencial, ¿no? En cada una de las escuelas, los estados, municipios, todo lo demás. Por ejemplo, fuimos, digámoslo así, obligados a estar bajo un confinamiento, ¿no? En todo este tiempo. Fundarredes, en este caso, Todos por la Educación, han hecho más o menos estudios o han revisado toda esa parte de lo que tiene que ver con el estudio en casa, porque es que hay una crisis allí, porque aparte de que no se garantiza el estudio presencial, porque por todo lo que ustedes acaban de explicar, está la parte también de electricidad, internet y todo eso, o sea, que sea más o menos documentado. Fundarredes también posee en su Observatorio de Derechos Humanos un informe directamente de lo que es la educación, y se han realizado diferentes encuestas a personal educativo, a estudiantes, donde podemos ver y reflejar cómo es realmente la educación en pandemia. Podemos realizar, sabiendo que estamos en una emergencia humanitaria compleja, que los servicios públicos no están en una calidad esencial para vivir, menos para educar. Entonces, altamente los profesores han informado que no cuentan primero con un sueldo
o una capacidad para poder suministrar una educación de manera electrónica. No cuentan con sus computadoras, no cuentan con el internet, no cuentan con lo más esencial que es la energía eléctrica. Entonces no se puede exigir a un profesor que no tiene sus condiciones adecuadas para realizar una educación de calidad. Y en este caso, la educación a distancia, cabe destacar que con la pandemia desmejoró las condiciones de la educación. Por ejemplo, yo he revisado uno de los informes que realizó Fundarredes en el 2019 y solamente el 11% de las instituciones estaban preparadas para dar inicio a las clases. Y si eso fue en el 2019, ¿qué ocurre durante la pandemia? Somos víctimas de hechos de delincuencia. Por ejemplo, el caso de las universidades fue alarmante. En el 2020, según los informes de Aula Abierta, se registraron 331 hechos de delincuencia. Contamos con un déficit del 80% de seguridad en nuestras universidades. También nos encontramos que en el 2021 fuimos víctimas de 150 hechos de delincuencia en nuestras universidades y en verdad es una situación que nos alarma desde Todos por la Educación. El año pasado visitamos a la Universidad de los Andes en el mes de junio y se alertó de la situación que estaba pasando allí. Hasta nos encontramos un indigente viviendo en las instalaciones de dicha universidad. Y se alertó en ese momento y para más tristeza de nosotros y para ver la realidad, qué pasa con las autoridades de las universidades y se alertó de dicha situación para encontrarnos meses después con que el área del comedor había sido práctica de un incendio. Entonces es como que, ¿qué está pasando si las autoridades están alertando? ¿Dónde está? Entonces aquí es donde vemos un enemigo silencioso que hay que nombrarlo y son las prácticas autoritarias que se llevan a cabo. Y aquí creo que también es importante mencionar la persecución que se ha llevado a cabo, por ejemplo, para nuestros defensores y activistas de derechos humanos, y un caso muy cerca que vivimos es el caso del profesor Javier Tarazona. Sí, el tema de Javier ha sido bastante fuerte, ¿no? Y ha sido, o sea, de impacto, no nada más a nivel regional, sino también a nivel nacional, ¿no? Hace unas semanas atrás era el Día del Docente. No digamos se celebró, porque bueno, estamos en esta situación y de verdad ha sido bastante difícil y las cosas pues no es lo que se espera, tú tienes toda la razón, ¿no? El estudiante, aparte de que hablábamos de que, bueno, se fueron, emigraron, la situación, pues ir a la universidad es un tema también difícil por lo que tú acabas de decir, una inseguridad ahí adentro y todo lo demás, ¿no? Que se ha estado más o menos documentando también. Sí, yo quiero resaltar el tema, es la ausencia del Estado venezolano en este tema y por eso desde nuestras distintas organizaciones debemos seguir avanzando, debemos seguir monitoreando, documentando lo que hoy se vive en el país para poder exigir un derecho que nos corresponde como ciudadanos en tener una educación de calidad. Sí, Elías. Y también, por ejemplo, en Todos por la Educación, ¿sí? ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento dentro de las escuelas? Me imagino yo que sí, ¿no? Sí, por ejemplo, el año pasado visitamos a escuelas en estados de vulnerabilidad a nivel nacional. Logramos observar el estado de dichas instituciones y es algo que nos entristece como venezolanos ver qué está pasando con los estudios y con la preparación de nuestros niños. Y en verdad es sumamente alarmante llegar a una institución y ver el estado de la infraestructura de dichas instituciones. Entonces también nos encontramos que, por ejemplo, existe lo que es en el stock del periodo escolar del 2021 y 2022, 550 niños menos inscritos. Entonces esto nos alarma. ¿Por qué? Porque en nuestras instituciones hay que ver que cuando hablamos de la infraestructura a veces nos hacemos idea de cómo está en sí la institución, pero entonces hay que ir un poco más allá, entrar a un salón y ver qué hace falta en nuestros salones. Entonces nos encontramos de que allí hay desigualdades muy marcadas, como lo es la falta de un cuaderno, la falta de uniformidad de los niños. ¿Sabes qué es triste llegar a ver a un profesor con los zapatos rotos? Porque el salario no es un salario digno. Entonces es ahí cuando tú te das cuenta, en verdad lo que están haciendo nuestros docentes es un trabajo admirable, es un trabajo de héroes, porque no lo están haciendo por un salario, sino lo están haciendo por vocación. Es algo tristemente. Ese punto que tocaba también Yetzi, por eso Fundarredes en su boletín
35 tocaba ese tema. Esa ausencia de recursos, esa situación precaria que viven tanto los estudiantes y los profesores, lo han sabido aprovechar los grupos armados. Por eso han realizado lo que les comentaba, ese apadrinamiento de realizar materiales, de aportar alimentación, para que puedan servir como elementos de información en estas zonas. Bueno, sí, de verdad, pues, como escuchamos en estos minutos informativos, pues, acerca de la educación en Venezuela, obviamente el tema es muy álgido, demasiado amplio, ¿verdad? Pero, pues, esperamos de verdad que hayamos podido llegar un poco más a ampliar, ¿no?, el conocimiento de todas aquellas personas que nos ven, que nos siguen en todo lo que tiene que ver con Fundaredes, sus redes sociales y todo el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Elías. Gracias, Yeltsin, por estar aquí. Admirable el trabajo de ustedes, la parte de investigación, todo lo que realizan. Y siempre, pues, se agradece, ¿no?, ese aporte que ustedes dan para que toda la ciudad, el estado y el país puedan conocer mucho más a fondo de los diversos temas que atañen a nuestro país. Gracias, saludos. Hablemos de...